Capítulo 16. 2. Es más, las bacterias que favorecen la aparición de síntomas de la enfermedad de Lyme suelen ser resistentes a los antibióticos, y esta resistencia va en aumento con el paso del tiempo. Si tienes síntomas de enfermedad de Lyme, de aquí una razón más para evitar enérgicamente los antibióticos. De todas formas, esta regla tiene una excepción. No pasa nada por utilizar antibióticos suaves para combatir una infección. Por ejemplo, cuando en una picadura de araña o de abeja, o una mordedura de garrapata, queda una parte de la criatura alojada en la piel y provoca una infección cutánea normal, el cuerpo combate la infección creando una erupción anular alrededor de la zona. Este anillo rojo es la equivocación suprema acerca de la enfermedad de Lyme. En esta situación, está bien tomar un antibiótico poco agresivo. El riesgo a corto plazo de la infección supera los riesgos a largo plazo de los antibióticos. De todas formas, vamos a dejar esto bien claro. La infección no es la enfermedad de Lyme. Y lo que está provocando la infección no es la Borrelia burgdorferi. Estas erupciones anulares son sencillamente infecciones estafilocócicas normales producidas por la presencia de desechos foráneos que se han introducido bajo la piel a través de una herida punzante. Y para que conste para la posteridad, debo decir que jamás se ha encontrado ni cultivado Borrelia en una erupción anular, ni tampoco Babesia ni Bartonella. Las pruebas diagnósticas actuales de la enfermedad de Lyme. Las comunidades médicas utilizan sobre todo dos tipos de análisis para diagnosticar la enfermedad de Lyme. El ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, ELISA, que detecta los anticuerpos a la bacteria Borrelia burgdorferi, y el inmunoblot, que busca anticuerpos a diversas proteínas de la Borrelia burgdorferi. Ambas pruebas se basan en la suposición equivocada de que los síntomas de la enfermedad de Lyme están provocados por la Borrelia burgdorferi, cuando no es así. Por eso resulta habitual que un paciente tenga síntomas de esta enfermedad pero obtenga resultados negativos en estas pruebas. Los laboratorios avanzados han empezado a descubrir que estos análisis jamás han funcionado. Sin embargo, cuando intentan desarrollar unas pruebas mejores, siguen basándose en la misma teoría de que las bacterias o los parásitos son los causantes de la enfermedad. Si retrocedemos a la analogía de los planos equivocados, sería como intentar construir otra casa nueva con los mismos planos de la anterior y sin corregir los fallos fundamentales que se habían cometido en el diseño. Si has recibido recientemente un diagnóstico de enfermedad de Lyme de un médico de medicina integradora o funcional, es muy probable que te dijera que ya no confía en el ELISA ni en el inmunoblot. Es posible que te haya dicho que tiene que mandar tu sangre a un laboratorio de enfermedad de Lyme más avanzado. Al recibir los resultados, seguramente te haya explicado que los títulos, mediciones, de Lyme indicaban la presencia de anticuerpos o que aparecían positivos parciales para bacterias como la Bartonella y parásitos como Babesia. Si tienes gripe, una infección estafilocócica, bebocandidiasis, cuentas con grandes probabilidades de dar un falso positivo en las pruebas de Lyme. Esta es la forma artera de desviar la atención del hecho de que se ha estado engañando a los pacientes durante décadas, porque las comunidades médicas han estado persiguiendo al culpable equivocado. Lo que los médicos no comprenden es que estas nuevas vías de investigación basadas en la Bartonella y la Babesia no suponen realmente ningún avance, porque parten de la misma premisa equivocada que la anterior. En lugar de darse cuenta de que las bacterias y los parásitos son cofactores inocuos, los señalan como responsables de la enfermedad. Y como resulta extraordinariamente raro que a un paciente con síntomas de enfermedad de Lyme le haya mordido una garrapata, ahora los profesionales sanitarios se sacan de la manga historias acerca de que esta enfermedad puede haberla transmitido un mosquito o un tábano que picara al paciente unos años atrás. Existe una posibilidad muy poco probable de que la picadura de un tábano pueda actuar como desencadenante de los síntomas de una infección vírica, tal y como ya hemos mencionado con respecto a las picaduras de otros insectos. Sin embargo, señalarlos como causantes reales de la enfermedad de Lyme es volver a apoyarse en la vieja teoría equivocada, y aumentar el miedo de la gente a estar en contacto con la naturaleza. No supone ningún avance con respecto a afirmar que las culpables son las garrapatas. El único lado positivo de estas investigaciones recientes es que las comunidades médicas están abriendo el campo de búsqueda en lo que respecta a la enfermedad de Lyme. Se están dando cuenta de que no se trata de un único factor y que la hipótesis de la Borrelia burgdorferi está equivocada. Sin embargo, los investigadores siguen mirando en el sitio equivocado. Pronostico que, a medida que vayan pasando los años, seguirán culpando de esta enfermedad a otras bacterias y que los verdaderos culpables víricos seguirán siendo ignorados.
Y si estás padeciendo los síntomas de la enfermedad de Lyme, ¿puedes permitirte dejar pasar 20 años de investigaciones para averiguar la causa real? Lo cierto es que las comunidades médicas no han descubierto aún la mayoría de los auténticos cofactores del Lyme. Y, en el caso de la babesia y la bartonella, aparte del hecho de que los médicos no son conscientes de que el papel que desempeña en los síntomas de esta enfermedad es mínimo, existen muchos problemas a la hora de analizar su presencia. En primer lugar, puedes tener una infección vírica que provoque los síntomas de la enfermedad de Lyme pero no tener estos cofactores, en cuyo caso los análisis darán un resultado negativo. En segundo lugar, puedes albergar estos cofactores pero que las pruebas, que no son ni con mucho infalibles, no los detecten, por lo que también en este caso tendrías un resultado negativo. Sin embargo, el mayor de los problemas es que el 60% de los occidentales albergan tanto la babesia como la bartonella, que normalmente no son peligrosas por sí solas. Por eso, puedes estar totalmente sano y, aún así, dar positivo en los análisis. Como es habitual que las pruebas diagnósticas de la enfermedad de Lyme den negativo en pacientes que presentan los síntomas de esta enfermedad y positivo en pacientes que no los presentan, no resultan muy útiles. Si analizaras a 100 personas sanas con las pruebas más novedosas y avanzadas para la enfermedad de Lyme, más de 50 de ellas darían positivo. Los marcadores de estos más de 50 sujetos indicarían la presencia de anticuerpos de la bacteria que, según las comunidades médicas, es la responsable de la enfermedad de Lyme. La forma más eficaz de determinar si padeces una infección vírica que está provocando los síntomas de Lyme es centrarte en tu historial y en tus síntomas. Si has experimentado alguno de los desencadenantes más comunes que activan la infección vírica y presentas o has presentado síntomas tales como tics, espasmos, fatiga, confusión mental, pérdida de memoria, dolor nervioso y articular y otros síntomas neurológicos, y has eliminado cualquier otra causa posible, entonces es muy probable que tengas un virus que está provocando los síntomas de la enfermedad de Lyme. Como ya he dicho anteriormente, lo más probable es que se trate de una de las muchas variedades de la familia del herpes, como, por ejemplo, el herpes zóster, el HHV6, el Epstein-Barr o el citomegalovirus. Todos estos virus pueden dar falsos positivos en las nuevas pruebas progresivas de laboratorio que diagnostican la enfermedad de Lyme. Los virus generan subproductos, desechos, biopelícula vírica y las famosas espiroquetas, que no son más que envolturas víricas que se confunden con bacterias, todos los cuales confunden los falibles sistemas de diagnóstico al hacer que la enfermedad del paciente parezca bacteriana. Los laboratorios que realizan análisis de sangre son como cualquier otra empresa. Están abiertos a la posibilidad de negocio. Quieren mantenerse a flote y proteger sus vías de ingresos, y, por eso, su motivación está guiada por una cierta dosis de monetarismo. No podemos confiar en las afirmaciones de que los resultados de esos análisis tan nuevos y sorprendentes son una verdad absoluta. Además, existe una gran desconexión entre los laboratorios que hacen los análisis y los médicos que los piden. A menudo, estos desconocen los métodos que utilizan los primeros para obtener los resultados. Acuérdate de este dato y muéstrate precavido acerca de los datos que llegues a creer. Si has tomado antibióticos y has experimentado el latigazo vírico, o si no has estado siguiendo ningún tratamiento pero presentas los síntomas que he descrito en este capítulo, tienes muchísimas probabilidades de recuperarte si sigues paciente y escrupulosamente las indicaciones que encontrarás en la próxima sección. Con el tiempo podrás llegar a destruir el 90% o más de las células víricas y permitirás que tu sistema inmunitario devuelva los virus al estilo letárgico, casi comatoso, y te libre de la enfermedad de Lyme. ¿Cómo tratar la enfermedad de Lyme? Cuando los síntomas crónicos de la enfermedad de Lyme interrumpen la vida de las personas, la situación puede resultar devastadora. La mayoría de los pacientes acuden a muchos médicos, pero, o bien no reciben ninguna respuesta, o se les diagnostica esclerosis múltiple, fibromialgia, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, migrañas, lupus, síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Cuando finalmente uno de estos pacientes acude a un especialista en enfermedad de Lyme, el diagnóstico puede resultar casi un alivio. Puede producir la sensación de que al fin se ha desvelado el misterio. Solo en Estados Unidos, más de 500.000 personas con síntomas de lo que realmente son infecciones víricas son tratadas como si tuvieran una enfermedad bacteriana y reciben la etiqueta de enfermos de Lyme. Esta enfermedad se está convirtiendo, lamentablemente, en la dolencia más incomprendida de nuestros tiempos. A medida que vaya aumentando su inercia, se convertirá en el diagnóstico más popular del futuro.
Tanto pacientes como médicos estarán encantados con la confirmación que parece aportar esta denominación, aunque no tenga ningún sentido. La etiqueta de enfermedad de Lyme seguirá siendo un nombre para una enfermedad misteriosa que nadie ve que está provocada por una infección vírica. Esta etiqueta no constituye una respuesta para tu aflicción. El nombre de Lyme podría sustituirse por cualquier otro. Si tenemos en cuenta toda la información que nos aporta, podríamos muy bien llamarla enfermedad del queso o enfermedad de no me encuentro bien. Tal y como he analizado en este capítulo, es básico que entiendas lo que realmente esconden los síntomas de la enfermedad de Lyme, para que así puedas protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de la trampa del Lyme. Si en este momento tienes unos 40 años, la profesión médica no empezará a darse cuenta del error que está cometiendo en el concepto y el tratamiento de la enfermedad de Lyme hasta que tengas 65 o 70, y eso siendo muy optimista. De todas formas, si sigues a diario todos los pasos que describo en esta sección, sin fallar ni uno, puedes obligar a la infección vírica a volver al estado de latencia y convertirla en algo inocuo. La duración de este proceso dependerá de diversos factores, como, por ejemplo, el grado de agresividad de la cepa vírica que tienes, si has tomado antibióticos recientemente, si estás en un entorno saludable o en uno tóxico que pueda desencadenar y alimentar al virus, y si atraviesas las etapas iniciales de la enfermedad u otras más avanzadas. En líneas generales, el programa requiere entre 6 meses y 2 años para ser totalmente eficaz. Y no te limites a las recomendaciones de este capítulo. Consulta también la cuarta parte, claves para alcanzar la curación, donde encontrarás detalles sobre la eliminación de metales pesados del organismo y todo lo que necesitas saber para librarte de los síntomas de la enfermedad de Lyme. Toda la información que necesitas para salir de la trampa del Lyme, o para sortearla totalmente, está en este libro. Tienes capacidad para curarte. Tu cuerpo quiere curarse de verdad y estar bien. Si le das lo que necesita y retiras los elementos improductivos, puedes acceder a tu poder innato de sanación y recuperarte. Alimentos curativos. Existen algunos alimentos curativos que pueden ayudar a tu cuerpo a mantener a raya los virus que provocan los síntomas de la enfermedad de Lyme y a recuperarte si ya te han infectado. El anís estrellado, los espárragos, los arándanos silvestres, los rábanos, el apio, la canela, el ajo, los albaricoques y las cebollas son algunos de los mejores, y pueden ayudarte a matar las células víricas, depurar tu organismo, reparar las células cerebrales, recuperar el sistema nervioso central y realizar otros procesos curativos. Hierbas y suplementos curativos. Tomillo. Mata a los virus por contacto. El tomillo es especialmente importante, porque atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, va más allá del torrente sanguíneo para atacar a las células víricas que han invadido el tallo encefálico y el líquido cefalorraquídeo. Melisa. Mata los cofactores de los virus que provocan los síntomas de la enfermedad de Lyme, incluidos los estreptococos, la E. coli, la bartonella, la babesia, el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydopila pneumoniae, además de las cándidas. Con ello reduce la presión sobre el sistema inmunitario. Zinc. Disminuye las reacciones inflamatorias ante la neurotoxina producida por los virus de la familia de los herpes. Regaliz. Muy eficaz disminuyendo la capacidad de las células víricas para moverse y reproducirse. L-lisina. Reduce la capacidad de las células víricas para moverse y reproducirse. Raíz de Lomatium. Ayuda a eliminar del organismo los excrementos y toxinas de virus y bacterias y los cadáveres tóxicos de las células víricas y bacterianas muertas. Setas Reishi. Fabrican linfocitos, plaquetas y neutrófilos, con lo que fortalecen el sistema inmunitario. Hidrosol de plata. Mata los virus por contacto. Astaxantina. Antioxidante que ayuda a restaurar el tejido cerebral y los nervios que han sido dañados por los virus. Yodo naciente. Estabiliza y fortalece el sistema endocrino. Caso real. La trampa del Lyme. Stefanie era una mamá feliz que no trabajaba fuera de casa para así atender mejor a su marido, Edward, y a sus 2 hijos. Cuando Edward la abandonó por una mujer más joven, Stefanie se vio obligada a ponerse a trabajar vendiendo cosméticos. Por desgracia, su jefe disfrutaba torturando a sus empleadas con la amenaza de que las iba a despedir si no conseguían los objetivos diarios. El dolor que le produjo la traición de su marido, unido al esfuerzo físico y emocional que suponía estar trabajando fuera de casa durante todo el día mientras cuidaba ella sola de sus hijos, y la tensión de pensar que podría perder el empleo y quedarse sin casa, fueron muchos factores que al final desencadenaron una infección producida por un virus que llevaba muchos años alojado en el organismo de Stefanie. Tras un mes en esta situación, el virus despertó de su estado de latencia. Abandonó su escondite en el hígado de Stefanie e invadió el sistema nervioso central.
Stefanie empezó a sentirse terriblemente cansada y lenta y con la mente envuelta en una especie de nebulosa. Preocupada, acudió al médico para que le hiciera un chequeo. El médico le hizo un reconocimiento físico y unos análisis de sangre, pero no encontró nada raro. No es más que estrés, le dijo. Deja de preocuparte y volverás a sentirte bien. Pero la terrible fatiga y la confusión mental no cedieron. A medida que el virus se fue reproduciendo y abriéndose camino hacia los nervios de las piernas, los brazos y los hombros, Stefanie empezó a sentir una serie de síntomas neurológicos que jamás había tenido anteriormente. Le preocupaba especialmente el dolor de la cadera y de la rodilla izquierdas, que entorpecían su rutina diaria de salir a correr. De repente le fallaba la pierna izquierda, como si no fuera capaz de funcionar correctamente. Stefanie volvió a su médico, pero este siguió sin encontrar nada anormal. Teniendo en cuenta el dolor articular, la remitió al reumatólogo. El reumatólogo la volvió a reconocer exhaustivamente y pidió nuevos análisis de sangre enfocados en la posibilidad de que padeciera artritis reumatoide. Pero tampoco pudo encontrar nada extraño. Estás totalmente sana, concluyó. Estate tranquila, descansa lo suficiente y todos estos problemas desaparecerán por sí solos. Stefanie quería creerle, pero sus síntomas no solo no cedieron, sino que aumentaron. Siempre estaba cansada, por mucho que durmiera. El dolor del hombro izquierdo se agudizó. La cadera y la pierna izquierda se debilitaron aún más y la obligaron a cojear ligeramente. Además, desarrolló un caso leve de ansiedad. Un día se encontraba desahogando sus penas con sus amigas cuando una de ellas le dijo: lo que nos estás contando se parece mucho a lo que tiene mi prima Shelly. A ella le han diagnosticado enfermedad de Lyme. ¿Enfermedad de Lyme?, respondió Stefanie. Pero si vivo en la ciudad. Hace años que no voy a un bosque y lo más cerca que he estado de un ciervo ha sido a muchos kilómetros. Es imposible que me haya mordido una garrapata. Ya lo sé, contestó su amiga, pero hasta ahora nadie te ha conseguido ayudar, así que podrías acudir a un médico especialista en este tipo de enfermedades. No tienes nada que perder. Este razonamiento convenció a Stefanie, por lo que acudió a visitar al Dr. Nartel, un especialista en enfermedad de Lyme. El Dr. Nartel le tomó muestras de sangre para 2 pruebas, ELISA e Immunoblot. Ambas pruebas buscan fundamentalmente anticuerpos que reaccionen ante la presencia de la bacteria Borrelia burgdorferi. Sin embargo, el problema de Stefanie no era la Borrelia burgdorferi, sino un virus, por lo que ambas pruebas dieron resultados negativos. El Dr. Nartel tenía experiencia suficiente para saber que estas pruebas no son muy fiables, aunque no sabía por qué. Por tanto, a diferencia de los médicos a los que había acudido Stefanie anteriormente, se tomó en serio los síntomas. Lo que me estás describiendo coincide con la enfermedad de Lyme, le dijo. Yo te recomendaría un tratamiento de 30 días con antibióticos en pastillas. Si realmente tienes la enfermedad de Lyme, con ello conseguiremos matar las bacterias que la están provocando. Este razonamiento también convenció a Stefanie. Por fin le daban un diagnóstico y una confirmación de su dolencia. Accedió sin dudarlo. A lo largo del mes siguiente, Stefanie no notó ninguna diferencia. Sin embargo, los antibióticos no mataron solo las bacterias perjudiciales, sino también las beneficiosas del tracto gastrointestinal, con lo que debilitaron su sistema inmunitario. Además, inflamaron las paredes del revestimiento intestinal y le provocaron una gastritis muy dolorosa y espasmos. El Dr. Nartel había previsto alguno de estos problemas y le había recetado también unos probióticos. Pero no fueron suficientes para contrarrestar los efectos secundarios de la medicación. A Stefanie le costaba digerir la comida, perdió el apetito y sufría periódicamente ardor de estómago. Al cabo de otro mes más, la fatiga y el dolor articular eran mayores que antes de empezar el tratamiento. Y lo mismo sucedía con la nebulosa mental, que ahora incluía también pérdida periódica de memoria. Muy preocupada, Stefanie se dedicó a investigar a través de libros y de internet. Si no tenía la enfermedad de Lyme, llegó a la conclusión de que podría tener un síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, lupus o incluso esclerosis múltiple. Como el Dr. Nartel no conseguía ayudarla, decidió probar con otro especialista en la enfermedad de Lyme, el Dr. Mason. Este doctor le hizo una batería más amplia de análisis de sangre y la envió a un laboratorio que proporcionaba más marcadores. Uno de los resultados dio positivo en Babesia y Bartonella, lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta los distintos tipos de bacterias y parásitos que una persona puede albergar aunque no tenga síntomas de la enfermedad de Lyme.
Sin embargo, Stepanie no sabía que tanto la babesia como la bartonella son inofensivas y no guardan relación alguna con los trastornos del sistema nervioso central que padecía, por lo que se relajó pensando que estaba en manos más experimentadas. Cuando el doctor Mason le dijo que tendrían que hacer un tratamiento de entre 1 y 3 meses con antibióticos por vía intravenosa y con una medicación bastante más fuerte, Stepanie accedió sin dudarlo ni un minuto. Este antibiótico más fuerte, con unos efectos mucho más agresivos, le aumentó enormemente el dolor y el sufrimiento. Sencillamente, había conseguido alimentar y fortalecer a la infección vírica tal y como el carbón alimenta el fuego. Tras 2 meses de este tratamiento antibiótico más agresivo, la fatiga, el dolor articular, la confusión mental y la pérdida de memoria se hicieron tan fuertes que Stepanie tuvo que dejar el trabajo. Además, desarrolló dolor nervioso y espasmos por todo el cuerpo. No podía cuidar adecuadamente de sus hijos y tenía que pasar gran parte del día en la cama. El doctor Mason le aseguró que aquel empeoramiento no era motivo de preocupación. Lo único que significa es que los antibióticos están actuando, le dijo. Es lo que denominamos reacción de Herxheimer. Se produce cuando las bacterias, al morir, liberan las toxinas más rápido de lo que el organismo es capaz de eliminarlas. Lo que el doctor Mason no sabía es que, si el problema hubiera sido bacteriano, como creía, los antibióticos habrían logrado una importante mejoría. La explicación que le dio no fue más que una racionalización de moda que han elaborado las comunidades médicas para explicar por qué los pacientes empeoran cuando están sometidos a un tratamiento que debería mejorarles. En realidad, lo que le estaba sucediendo a Stepanie era que sus nervios, ya sensibles e inflamados, estaban siendo aún más irritados por los antibióticos agresivos y que había aumentado la carga vírica. A pesar de ello, siguió creyendo en su médico, y su estado siguió empeorando. Al finalizar el tercer mes de tratamiento con antibióticos, Stepanie estaba convencida de que, si seguía con él mucho más tiempo, moriría. Así que dejó al doctor Mason. Pero con el sistema inmunitario tan afectado y con la infección vírica tan fortalecida, siguió estando muy enferma. Entonces acudió a un tercer especialista en la enfermedad de Lyme que le prescribió tratamientos naturales. Multivitaminas, vitamina D, coenzima Q10 y grandes cantidades de aceite de pescado. Este médico sabía por experiencia que no era conveniente administrar tantos antibióticos, por lo que, cuando Stepanie no mostró ningún cambio con los suplementos, le recomendó añadir dosis bajas de antibiótico. Argumentó que anteriormente había estado tomando una dosis demasiado elevada, pero que una dosis baja a diario durante 3 meses le permitiría mejorar. La enfermedad de Lyme que sufría Stepanie había empezado siendo un caso leve y podría haber seguido siéndolo si no hubiera empezado a tomar antibióticos. Sin embargo, cuantos más tomaba, más les despejaba el camino a sus síntomas para que pudieran alcanzar todo su potencial. En esta situación, al acceder a dar otra oportunidad a los antibióticos, fue como si le hubiera entregado a su virus no identificado una escopeta cargada. Al cabo de 6 semanas, Stepanie sufrió inflamación cerebral y un dolor nervioso tan agudo que le hizo pensar que no podría superarlo. El simple hecho de hablar ya le suponía un esfuerzo tremendo. Dejó a su médico y, embargada por el pánico, acudió a una serie de médicos alternativos nuevos. Considerando la gravedad de sus síntomas, uno de ellos decidió que, en realidad, lo que tenía no era la enfermedad de Lyme, sino la de Lou Gehrig. Otro declaró que tenía esclerosis múltiple. Un tercero le dijo que tenía un síndrome de Guillain-Barré. De hecho, Stepanie tenía efectivamente una forma del síndrome de Guillain-Barré, que para las comunidades médicas es una dolencia diferente pero que, en realidad, no es sino otro nombre para la inflamación nerviosa de origen vírico que afecta al cerebro. Este es un ejemplo maravilloso de la enorme confusión que existe alrededor de la enfermedad de Lyme. Finalmente Stepanie acudió a un médico alternativo que era cliente mío. Este me la remitió como caso urgente. Tras realizar una lectura y un escaneo, lo primero que hice fue calmar a Stepanie acerca de su enfermedad. Sí, le dije, estoy muy familiarizado con esta enfermedad. No la provoca una garrapata, ni un tábano, ni una araña, ni una bacteria. El espíritu me dice que es una cepa de un virus no eruptivo de la familia de los herpes que se ha alojado en el sistema nervioso central y está provocando una inflamación en el cerebro. Los antibióticos que has estado tomando lo han fortalecido enormemente. El simple hecho de saber lo que le pasaba le quitó un gran peso de encima y le dio la oportunidad de empezar a curarse. Estaba furiosa con los médicos que habían transformado una infección vírica no identificada relativamente leve en una dolencia casi mortal. Si la hubieran tratado con los métodos naturales apropiados, se habría ahorrado un año de agonía.
Tienes derecho a estar enfadada, le dije. Pero debes saber que los médicos estaban intentando de corazón ayudarte. Sencillamente actuaban según unos supuestos erróneos acerca de la naturaleza de esta enfermedad que empezaron hace 40 años. Miles de personas han sufrido el mismo vía crucis. Lo que ahora nos importa es que ya conoces la verdad y que puedes recuperarte. Stepanie empezó a tomar los alimentos, las hierbas y los suplementos que se recomiendan en este capítulo y siguió las instrucciones de la depuración curativa de 28 días. Era mucho el daño que había que enmendar. Al cabo de 6 meses pudo volver a hacerse cargo de las tareas domésticas normales y solo necesitaba una siesta de 2 horas para mantener la energía. A los 9 meses pudo volver a tener actividad exterior. Podía caminar sin cojear, llevar a sus hijos al fútbol, jugar con su perro. Al cabo de un año de seguir el tratamiento natural para eliminar la infección vírica que se escondía tras el diagnóstico de enfermedad de Lyme, Stepanie se sentía mejor que antes de empezar a tomar los antibióticos agresivos. Con el tiempo ha conseguido estar más fuerte aún que antes de empezar a tomar el antibiótico suave del primer tratamiento. Ha recuperado la salud, ha empezado a correr otra vez y ha vuelto a su vida normal. Lo que Stepanie tuvo que pasar fue una pesadilla. Decenas de miles de personas con enfermedad de Lyme sufren el mismo calvario cada año. Por desgracia, muchos de ellos acaban padeciendo unos sufrimientos terribles. La buena noticia es que prácticamente todo este dolor y este sufrimiento pueden evitarse si se entiende la verdadera naturaleza de la enfermedad de Lyme, y se trata la enfermedad real con los métodos directos que se analizan en este capítulo y en el resto del libro.